Diputado, cuando revisamos este ranking, está primero la familia Luxich, luego viene Julio Ponce Lerú a través de Sokimich, Horst Polman, el gigante del retail, y aparece en cuarto lugar el presidente Sebastián Piñera. La figura del presidente Piñera no puede pasar colada porque es el primer mandatario, es una figura política relevante en el país, hay interés ahí. Hemos visto en las últimas semanas lo que generó la información entregada por Alejandra Matus respecto de puntualmente el caso Enjoy, pero constantemente en la historia, en la biografía del presidente aparecen problemas en los que chocan, colisionan los negocios y la política. Es por eso que llama mucho la atención que aumente el capital del presidente en $300 millones y que está en torno a los $4.000 millones la fortuna del presidente Piñera. ¿No, Julio, tú me puedes corregir? O alguien me puede corregir. Creo que son $4.000 millones la fortuna del presidente. El principal agente político, el mandatario del país, el presidente, la máxima autoridad política, aumenta $300 millones y en Bajo de Mena la gente nos pasa el teléfono para que alguien pudiera ayudarlos. Esa realidad es muy aplastante, muy chocante, diputado. Es una fortuna, perdón, de 2.900 millones de dólares. Claro, $2.900 millones, esa es la fortuna del presidente entonces. Son tan grandes estas cifras que me cuesta leerlas. Sí, exactamente. Diputado, ¿qué le parece a usted que el presidente tenga una fortuna de este tipo que aumente en pandemia mientras los chilenos se empobrecen? Yo encuentro que cuando, en este caso, un presidente tiene esa cantidad de $2.900 millones, nos llama a modificar las normas sobre el fideicomiso. Fideicomiso, entre comillas, ciego. En cuanto a que no pueden ser fondos de administración chilenos de nuestro país quienes manejen el patrimonio del presidente de la República, y debiéramos exigirle que aquellas autoridades elegidas que asuman y que tengan un patrimonio de un monto determinado, que sean administraciones de fondos externas del extranjero. Porque los fondos de administración que manejan los dineros del presidente Piñera, los que la conforman, son todos conocidos. Son todos conocidos, y además entra a la duda razonable que, no sé, que el 29 de enero del 2020 justo se le da una prórroga a Enjoy, y si no se le da esa prórroga se le tenían que hacer cumplir toda su obligación a Enjoy, y Enjoy en ese entonces tenía una deuda de 456 millones de pesos, de dólares, que de pesos sería fantástico para ellos, de 456 millones de dólares. Entonces, claramente el presidente que firmó ese decreto, y hay dinero del presidente que entonces se presta a la duda. Entonces, para evitar inversión extranjera, pero no chilena, porque el mercado financiero, tengo entendido que fue en definitiva urge legislar sobre el fideicomiso ciego y que sea de Hacienda los $2.900 millones. Creo que tenemos que decir que el presidente Piñera fue electo democráticamente. Así es. Y que digamos, en ese sentido es toda la sociedad la que se tiene que hacer cargo de elegir a un supermillonario en el puesto. Sí me parece, comparto que las medidas para mantener bajo control, que el presidente no se tiente de legislar, de dictar decretos y de favorecer los negocios propios, personales y los de sus amigos, y que se concentre en gobernar para el bien común, son insuficientes. Está a la vista. No es solo también, en este caso, mi opinión. He leído varias columnas, por ejemplo, en el Diario Financiero, que no vamos a decir que es un diario de izquierda, planteando lo mismo. Obviamente que los límites, las murallas divisorias entre, de nuevo, el poder económico, en este caso del propio presidente, y la manera en que gobierna y las decisiones que toma no son suficientes. ¿Cómo, perdón, no sé si alguien sabe, cómo lo hace una potencia como Estados Unidos, que acaba de tener un magnate en la Casa Blanca, Donald Trump? ¿Cómo lo hicieron ellos en ese caso? ¿Alejandra? Hay otro tipo de fideicomisos que son mucho más estrictos. Más rigurosos. Pero Trump
Claro, pero Trump también se resistió bastante a la fiscalización de su fortuna. Sobre todo a la evasión de impuestos que él había hecho. Pero finalmente la prensa publicó su declaración de impuestos, publicó cómo los había evadido y cuánto había pagado de impuestos en los últimos años. Y creo que fue una información importante que la población consideró a la hora de decidir por quién votar la siguiente vez. Exacto. En el caso chileno no nos había tocado elegir a un magnate. O sea, ya la primera vez sí. Sí, claro, la primera vez sí, pero en el fondo es algo nuevo. En Chile no sé, Alejandro, históricamente quizás en el pasado habíamos tenido algún magnate en la moneda, pero yo me acuerdo para Sebastián Piñera 1, empezaron con un montón de problemas, que si vende o no vende Chilevisión, que cuando vende las acciones de Colo-Colo, una cosa que antes no había pasado ni con Elwin, ni con Frey, ni con Lagos, ni con Bachelet, o sea, no habíamos tenido esos antecedentes. Claro, en el pasado, sí, digamos, esta democracia partió. Recordemos que inicialmente en la República de Chile solamente votaban los hombres ricos. Así es. El resto de las personas no podía votar. Y parte de esa estela todavía se siente hoy día. Todavía hay personas que se sienten más capacitadas para gobernar porque vienen de determinada familia o porque tienen determinada fortuna. Y yo creo que, retomando un poquito lo que decía Julia, de sentir vergüenza porque hay ollas comunes, yo creo que deberíamos sentirnos orgullosos de ese capital social que tenemos. No, orgullosos, tenemos pero... a las Sandras de Chile. A lo que claro, me refería, a las Sandras de Chile ya... Sí, yo sé, pero déjame terminar. A las Sandras de Chile que son capaces de crear creativamente soluciones al problema del hambre históricamente. Ellas son las que tienen que estar en el Congreso. Ellas son las que tienen que gobernar en este país. Debemos dejar de pensar que las personas por tener plata son más inteligentes o más capaces. Creo que eso es un aprendizaje que tenemos que tener como sociedad en su conjunto. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Lo que me refería es que muchas veces lo miramos como rescatando el sentido de la solidaridad de Sandra, de María, y es absolutamente rescatable, porque son guerreras, o sea, son mujeres que se sacan la miércoles y en vez de estar en sus casas, porque algunas de ellas sí podían estar en sus casas, están ahí ayudando. Hacen salir agua de las rocas. Exactamente, están ayudando y están haciendo la labor de un Estado que no está presente. Claro. A eso iba. Entonces, ayudémosla 100%, vamos con ella, pero tampoco no dejemos de visibilizar que acá un Estado y un gobierno no está llegando, claro. Y no ha llegado, y ya vamos en un año y un mes de una pandemia y las ollas comunes... No ha llegado y no va a llegar, va a llegar hasta que esta manera de gobernar la cambiemos. A eso voy cuando te decía, en el fondo, no podemos quedarnos solo en eso, sino visibilizar una y otra vez. Y acá están al debe las autoridades que fueron democráticamente electas y que se tienen que hacer cargo, que de una vez por todas tiene que la salud dejar de ser un lucro, la educación dejar de ser un lucro. O sea, tenemos que empezar a organizar bien nuestro país a puertas de escribir una nueva constitución. Sí. El punto de Alejandra es muy bueno. ¿Me permite un segundo? Sí, claro. Sí, me permite un segundo. Ayer me tocó participar de manera coincidente en la presentación de la sistematización de lo que pedían los cabildos autoconvocados desde el 18 de octubre en adelante. Ya. Y las demandas colectivas son súper claras. Sí, pues. Educación pública gratuita, de calidad, nueva constitución, pensiones dignas, lo mismo que están diciendo ustedes, lo mismo que dice Sandra, lo mismo que... Y lo mismo que tenemos claro todos, menos los que tienen... de las personas, claro. Exactamente. O sea, menos los que están ahí gobernando que parece que no escuchan. Lo que pasa es que lo que tú dijiste cuando abriste el programa, Alejandra, lo resume todo. Claro. Es la manera en que gobiernan. ¿Y por qué? Porque hay compromisos. ¿Por qué? Porque los financiaron. ¿Por qué? Porque están amarrados. ¿Y quiénes están llamados a cambiar eso? Ellos. Entonces, es un nudo imposible de desatar. Hay mucha gente, Alejandra, a la que le hizo profundo eco lo que tú dijiste hace minutos en el programa. Que los retiros del 10% en un porcentaje no menor volvieron a las manos de los mismos. Volvieron a las manos del banco, de concentración del dinero. Me gustaría que tú fueses súper clara ahí. ¿Por qué eso se da? ¿Por qué ese círculo vicioso se da? Bueno,
Primero que nada, porque en este desequilibrio de poder, por ejemplo, cuando las leyes laborales en Chile son muy débiles, te pagan y tienes que aceptar que te paguen lo que te pagan. Esa es la realidad de la mayoría de las personas que tienen un contrato de trabajo. Otro 60% ni siquiera tienen contratos, tienen trabajo, digamos, por cuenta propia o precario. Pero los que tienen contrato se tienen que bancar lo que le pagan, porque no tiene el trabajador o la trabajadora las herramientas para demandar mejores condiciones laborales. Y los sueldos no alcanzan. En este país donde está todo, la riqueza concentrada, además del Estado con esta idea del Estado subsidiario y focalizador de los recursos, las personas que ganan más de 200 lucas no reciben nada. El que gana 199,99 puede tener algunos apoyos del Estado. Desde 200.000 en adelante, nada. Y tienes que pagar con el sueldo todo, el transporte, la ropa, la comida, la educación, la salud. Y no hay sueldo que alcance. ¿Qué pasa? Se endeudan. ¿Y quién maneja las empresas que te prestan plata? La banca. Los grandes empresarios en Chile, entre ellos algunos de los principales millonarios que ustedes mencionaban. Antiguamente, no sé si ustedes se acordarán, en mis tiempos todavía existían las libretas de ahorro. Sí, la rojita. Los bancos tenían, claro, los bancos tenían que captar ahorros para prestar. Entonces, para captar ahorros te ofrecían intereses atractivos porque después usaban esa plata y la prestaban. Ahora no necesitan. Yo creo que pregunten a ver quién tiene una libreta de ahorro. O sea, es más, yo fui... No existe. Yo en alguna no existe. oportunidad traté de abrir una cuenta de ahorro y me dijeron que ya no se llevaba. Papito, fondo mutuo, me dijeron. A mí no me Olvídese la dejaron libreta. Claro. A mí no me dejaron abrir una libreta de ahorro para mi hijo porque solamente los hombres pueden abrir libretas de ahorro para su hijo. Pero bueno, es otro tema. Pero el tema es que, ¿por qué no necesitan esa plata ahora? ¿Por qué la usan de las AFP? El 10% que cotizamos todos los meses, chilenos y chilenas que trabajamos con un contrato, se convierte, es un fondo enorme de dinero, representa el 80% del PIB. Y esa es la plata que las AFPs, donde de nuevo están en la propiedad los mismos señores, se la prestan a estas empresas, al Banco de Chile, por ejemplo. Y el Banco de Chile nos presta la plata. El Banco de Chile, como todos los bancos, le va a cobrar un interés más caro a los que ellos consideran de riesgo. Créditos poco confiables, de riesgo. ¿Y quiénes son de riesgo? Todos los trabajadores. O sea, los trabajadores que ponen la plata reciben créditos caros. ¿A quién le prestan el crédito barato? A la gran empresa, porque se supone que como es una gran empresa va a pagar. Claro. Entonces, esa gran empresa recibe un crédito muy barato desde las AFP. Entonces, toda esa ganancia que va quedando se va concentrando ahí y las familias que están sobreendeudadas, que nunca terminan de pagar los créditos, que tienen que estar bicicleteando, que tienen que pedir la tarjeta en el supermercado para llegar a fin de mes, pagan todo ese interés. Esto es como los tiempos del feudalismo, de las películas es como las salitreras que te pagaban que venían con moneda. Claro, te pagan con ficha y nunca te alcanza. Nunca te va a alcanzar, es imposible. Oye, Alejandra, es imposible que alcance, porque no hay nada garantizado, no tienes un piso mínimo garantizado de salud, que nos haga a todos iguales. Alejandra, tú dijiste, perdón, para que quede súper claro, el monto del Producto Interno Bruto del PIB es un 80% lo que ponemos en las AFP, ¿cierto? O sea, exactamente. Dejemos de... AFP, y va aumentando todos los meses. Entonces dejemos de repetir esa frase tan cliché de que el cobre es el sueldo de Chile. O sea, el sueldo de Chile lo ponemos todos los trabajadores. Exacto. El sueldo de Chile dejó de ser el cobre porque, tal como les decía yo, el cobre chileno ha quedado reducido a Codelco. Todas las demás empresas que en teoría son concesionarias de Chile, del cobre, en el fondo es una concesión para apropiarse del cobre, es una privatización encubierta. Y más encima no pagan impuestos, no pagan royalty, contaminan, crean zonas de sacrificio y no se hacen cargo de nada porque en Chile, de nuevo, la política se ha generado para facilitarle y cómo les vamos a
¿Cómo les vamos a cerrar el relave porque están contaminando el agua? ¿Cómo les vamos...? No, porque eso daña el empleo. Claro. Siempre dicen que daña el empleo, pero Sí. las grandes fortunas en Chile generan muy poco empleo. El 80% del empleo lo generan las pequeñas y medianas Así es. empresas que están en este minuto con el agua hasta el cogote. Así es. El diputado Celis levantaba la mano. Sí, Diputado. Andrés. Sí, no, hay algo que quería comentar de que los millonarios chilenos, lo de Ponce Lerú me parece de verdad una vergüenza. Recordemos que Ponce Lerú fue condenado por el caso Cascada. Creo que originalmente le habían aplicado una multa de 1.700.000 UF. Después presentó un recurso de casación, si bien recuerdo, ante la Suprema, y se le rebajó a 70.000 UF. Sí. Entonces, eso es lo que a uno le causa indignación. Indignación porque, en definitiva, el caso de Ponce Lerú, que pudo finalmente, con lo que hizo con las acciones de comprarlas más baratas, el incremento que él tuvo es muchísimo más allá o mucho más superior de lo que finalmente fue la multa. Entonces yo concuerdo que... Y eso pasa todos los días. Eso pasa Así es. todos los días. Todos los días las empresas cometen infracciones que les sale más barato pagar la multa Que las que ganancias. dejar de hacer lo que hacen. Claro. Perdón, diputado, perdón, la multa de Ponce Lerú quedó en 70.000 UF. Eso creo, ¿no? Ya, estamos hablando de... Pero más de 600 millones de dólares. Más Claro. de 600 millones de dólares que la Corte Suprema le rebajó a Ponce Lerú. Y Claro, Ponce de Lerú 1.700.000 UF aumenta su a fortuna. 70.000. A 70.000. Entonces estamos bajando a 2.000 y tantos millones de pesos, ¿no? Más o menos. Claro, por ahí. Ya, y su fortuna es de... 1.700 millones de dólares y se Alejandra. Claro, en términos de... Pero da rabia que la Corte Suprema le rebaje a un monto inferior de lo que ganó haciendo el problema. A mí era lo que hablamos el otro día, Ale, con respecto al caso de igualdad de condiciones. Si yo mañana me mando un ranazo proporcionalmente, Claro. que lo hizo con Ponce Lerú, Claro. eres chico y tenéis negocios con el Estado, no va a haber un Te van a decreto cobrar. 77. Claro. Te van a cobrar la boleta de garantía y te van a llevar a la quiebra. Te quiebran. Te quiero. Yo tengo un caso Quiebran cercano, por eso lo digo. O sea, no hubo opción, no hubo negociación ni nada. Te quiebran, te cobran la boleta de garantía y te fuiste para la casa con tu trabajo de años, de Claro, 30 ya ahí años no hay y de sacrificio. y todo. preocupación de que... Ya ahí Ale. nadie se preocupa por esos trabajadores que No, quedan po. sin trabajo, ni no sale ninguno de los argumentos que salen No. para ayudar a una empresa de casino. Claro. Absolutamente, no, esos argumentos no existen. Cobran las boletas de garantía y si te he visto, cariños Carlos.